Nos dan la ecuación de movimiento de un móvil. Observa que tanto la coordenada X como la coordenada Y varían con el tiempo, pero no lo hacen de la misma manera. La primera varía linealmente con t y la segunda, la coordenada Y, varía con t cuadrado. Nos piden que calculemos la velocidad, el módulo en cualquier instante, el vector aceleración y su módulo, y las componentes intrínsecas de la aceleración. Calcular el vector velocidad es muy fácil. Simplemente, como sabes, hay que derivar el vector de posición. Derivaremos la coordenada x respecto de t y derivaremos la coordenada y respecto de t. Son derivadas de hacer relativamente fáciles y se obtiene el vector velocidad. Observa que la primera componente, la componente x, nos sale 4. Es decir, es independiente del tiempo. Siempre la componente x a lo largo del movimiento va a tener un módulo de 4 metros por segundo. Mientras que la coordenada y sí irá cambiando, sí irá aumentando a medida que pase el tiempo. Por lo tanto, tenemos que el vector velocidad tiene una componente x de 4 metros por segundo y una componente y de 3tj metros por segundo. Observa que puesto que la velocidad solamente varía con el tiempo la componente y, al derivar, el vector aceleración va a tener solo componente j. Y en concreto obtenemos el vector 3j metros por segundo cuadrado. Nos sale un vector positivo, un valor de la aceleración positiva. Si observas en la gráfica, verás que continuamente en todos los puntos, si tuviéramos que dibujar el vector aceleración, lo dibujaríamos apuntando hacia arriba, hacia la parte positiva del eje Y. Tenemos un movimiento con aceleración constante e igual a 3 metros segundo cuadrado. He querido calcular también la ecuación de la trayectoria, aunque no nos la pide el enunciado. El procedimiento ya sabes cuál es. Coger la ecuación paramétrica, la primera, la x, despejar la t y lo que nos salga esa t, meterla en la segunda ecuación y operar. En este caso nos sale una ecuación cuadrática, es decir, cuando representemos y frente a x vamos a obtener una curva y en concreto una parábola. He querido calcular también en qué posición se encuentra el móvil para t igual a 0. Observa que nos sale el vector menos 7i más 14j en metros. Observa la gráfica para este movimiento. He representado la trayectoria curvilínea que sigue y he representado gráficamente los vectores velocidad y aceleración en dos instantes distintos. Observa cómo cambia la dirección del vector velocidad. Inicialmente solamente tiene componente x, pero a medida que va pasando el tiempo aumenta la componente y en ese punto donde se representa ese vector, siempre el vector velocidad tiene que ser tangente a la trayectoria en ese punto. Por el contrario, el vector aceleración no ha cambiado. Cambia la posición del cuerpo, va desplazándose hacia arriba, sin embargo, la representación gráfica del vector aceleración no ha cambiado. Sigue teniendo la misma dirección y el mismo módulo. Cuando conozcamos el vector velocidad, conoceremos siempre su módulo. Esto se calcula a partir de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. Esta expresión del módulo de la velocidad nos va a permitir calcular la aceleración tangencial. Recuerda lo que significa esta aceleración. Representa cómo varía el módulo de la velocidad frente al tiempo. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es derivar dicha expresión. Es cierto que nos sale una expresión un poquillo compleja, puesto que nos sale una raíz cuadrada. La derivada de una raíz cuadrada la podemos tratar como si de una potencia se tratara. Este es el resultado que se obtiene, 9t partido por la raíz cuadrada de 16 más 9t cuadrado. Como el problema nos pide que calculemos la aceleración tangencial en un instante, sin más que sustituir en esa expresión para t igual a 1 segundo, obtenemos la expresión de la aceleración tangencial y nos sale un valor de 1,8 metros segundo cuadrado. El cálculo de la aceleración normal ya es inmediato. Simplemente restamos a la aceleración del movimiento la componente tangencial. Recuerda que las componentes intrínsecas de la aceleración son vectores perpendiculares y por tanto podemos aprovecharlo para el cálculo de una de las componentes.
resulta, como ves, que la aceleración normal para t igual a 1, un valor de 2,4 metros segundo cuadrado.